Hola chicos, buen día. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias. Buenísimo. Ahí les comparto pantalla. Mm, mm, mm. No sé si se ve mal. Sí, no hay otro. Bueno, acá en el Power quedó un poco mal el tema de las palabras, igual se ve y eso lo tienen subido al campus, es solamente para que lo tengan acá de referencia. Bueno, muy bien. Hoy nos toca ver recusación y excusación, que es un tema súper importante, sobre todo para lo que tiene que ver con el parcial, ¿sí? Es un tema que suele ser, digamos, de lo más relevante a la hora de preguntar, ¿sí? Así que cualquier duda que les vaya surgiendo, pregunten para que ustedes lo puedan tener lo más claro posible, ¿sí? Y yo les recomendaría que siempre este tema lo vean en relación con lo que es declinatoria e inhibitoria. Ahora igualmente yo les voy a hacer algunas salvedades, pero estudien bien para poder relacionarlo y no confundirse a la hora de rendir, qué es lo que busca cada una, ¿sí?, de estas herramientas, porque a veces da a confusión y en realidad lo que se equivocan tiene que ver con la finalidad que busca cada una. Entonces, metiéndonos en lo que es específicamente la recusación y la excusación, son ¿qué? Son herramientas o defensas que pone a disposición el Código Procesal a los fines de atacar ¿qué? La falta de imparcialidad del juez, ¿sí? Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener a la hora de hablar de la recusación y la excusación, que el fin es atacar la falta de imparcialidad que pueda tener el juez a la hora de resolver un determinado proceso. Nosotros hablamos en la clase anterior que una de las garantías más importantes y necesarias a la hora de hablar de un proceso es la garantía del juez natural. Y yo a su vez les hablé que la garantía del juez natural tiene que analizarse no solamente en su faz objetiva, es decir, que el juez tenga la competencia para entender en un determinado proceso de manera anterior a la existencia del mismo, ¿sí?, sino también en su faz subjetiva, es decir, que busque garantizar la jurisdicción. Esta faz subjetiva está directamente relacionada con este tema, porque ¿cómo garantizamos la faz subjetiva del juez natural? A través de las herramientas de la recusación y de la excusación, ¿sí? Por lo tanto, la imparcialidad se va a presentar como una garantía del proceso que tiene importancia durante toda la vida del mismo y sobre todo a la hora de resolver. Por ende, ¿cuál es la finalidad que se busca con la recusación y la excusación? Es asegurar la garantía de la imparcialidad, que tiene que ser inherente al ejercicio de la función judicial. Es decir, que sí o sí el juez, para entender en un proceso, tiene que contar con la característica de la imparcialidad. Por ende, ¿qué es lo que va a suceder? Que aquella parte que entiende que un determinado magistrado no le inspira confianza e imparcialidad, pueda hacer uso de las defensas que le pone a disposición el Código Procesal. Funciona como una facultad en manos del litigante, ¿sí?, específicamente la de la recusación, y es un deber en manos del juez.
¿sí? Que sería la herramienta de la excusación. Es decir, que no es lo mismo, tienen una matiz diferenciada, porque el litigante no es que no la, o bueno, sí, podría no usarla porque funciona como una facultad, pero no funciona de la misma manera para el juez, en donde en caso de que quede comprendido en alguna de las causales, que más adelante vamos a ver, tiene el deber o la obligación de apartarse de ese proceso, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante, para que no se confundan, que lo tienen acá, es que cuando hablamos de la recusación o de la excusación, no nos referimos a un juzgado, sino que nos referimos a la persona del juez, ¿sí? Es decir, yo cuando recuso, no recuso a un juzgado entero, no recuso al juzgado civil y comercial número 5, sino que recuso a un juez en particular, sea que en ese momento esté en el juzgado 5 o que esté de manera itinerante o como suplente cumpliendo sus funciones en otro juzgado. Por ende, ¿cuál es la consecuencia? Esto ténganlo bien en cuenta. ¿Cuál es la consecuencia de alegar o de interponer una recusación o por parte del juez la excusación? Que se provoca que el desplazamiento de la normal y legal competencia de los jueces. ¿Por qué hablamos de legal? Porque dijimos que en su faz objetiva esa competencia surge de la ley, ¿sí? ¿Y qué va a dar como consecuencia? La alteración del principio constitucional del juez natural. ¿En miras de qué? Es decir, ¿por qué yo provoco el desplazamiento de la competencia del juez y que me da como consecuencia la alteración de ese principio constitucional del juez natural que resulta tan importante, pero en miras de qué? De tutelar la imparcialidad del magistrado que obviamente es llamado a intervenir a un determinado proceso. Por eso, siempre, a su vez, hay que tener en cuenta que la recusación y la excusación son herramientas que se analizan de la manera más restrictiva posible, ¿sí? Por más que tienden a garantizar la imparcialidad del juez, que tiene que estar siempre, a su vez se las analiza lo más restrictivamente posible porque nos da como consecuencia la alteración de este principio constitucional del juez natural. ¿Por qué? Porque la realidad es que el juez, que no es imparcial, es a su vez objetivamente competente. Entonces yo estoy alterando el principio constitucional del juez natural en su faz objetiva, ¿sí? Por eso siempre hay que ir con cautela al tener en cuenta estas herramientas. Otra cuestión que muchas veces se confunden en el parcial, que tiene que ver con desde dónde analizan estas cuestiones de competencia o de imparcialidad, que ustedes lo tienen mencionado acá, es el tema de cómo lo trata Alvarado Belloso, ¿sí? Que obviamente es un sector de la doctrina y no necesariamente la forma en la que lo estudian desde otro lugar. Alvarado Belloso toma todas estas herramientas, es decir, la recusación, la excusación, la declinatoria y la inhibitoria, como herramientas para atacar la incompetencia, ¿sí? Que no es lo que yo les vengo explicando hasta acá. ¿Por qué? Porque él entiende que todo parte de la posibilidad de garantizar la competencia, dividiéndolo en dos fases o en dos pautas orientadoras, que sería la competencia objetiva y la competencia subjetiva. Él, en vez de dividirlo en competencia y en imparcialidad, lo divide en competencia objetiva y en competencia subjetiva. ¿Él qué es lo que va a decir? Que analiza el tema teniendo en cuenta dos pautas. Una, que es aquella que mira al litigio mismo, ¿sí? Es decir, al proceso que hace a la competencia objetiva, es decir, aquellas que garantizan la competencia territorial, material, de grado, de turno o mismo cuantitativa, ¿sí? Y las agrupa diciendo que en caso de que no se cumpla con las reglas establecidas para garantizar este tipo de competencia,
las herramientas que se dan son para garantizar la competencia objetiva. Y la otra pauta orientadora es desde, o las que lo ven, desde la persona del juzgador, es decir, las que hacen a la competencia subjetiva. ¿Por qué? Porque estas pautas lo van a mantener aséptico en el campo del juzgamiento. Por ende, en el caso de que no se pueda garantizar esa imparcialidad, lo que hace Alvarado Belloso es entender que las herramientas que se tienen, es decir, la recusación y la excusación, jugarían como herramientas para atacar la incompetencia subjetiva. ¿Se entiende? Porque acá, después, cuando vienen las preguntas, confunden los 4 conceptos generalmente desde esta óptica. Si quieren ir a un caso práctico, como para entender cómo se aplicaría, ¿qué responderían cualquiera de ustedes? Es como para practicar un poco. Cuando ustedes les hacen la pregunta de ¿qué herramientas se tienen para atacar la incompetencia? ¿Alguien se anima? ¿Qué contestarían? ¿Declinatoria? ¿Cómo? ¿Declinatoria e inhibitoria? Bien, si se contesta eso, en principio estaría bien. Ahora, si hay alguien que contesta las 4 herramientas, en principio estaría mal, porque la recusación y la excusación no son herramientas para garantizar la competencia, sino la imparcialidad, salvo que la explicación sea dada desde lo que analiza Alvarado Belloso, en donde las herramientas para atacar la incompetencia serían las 4, teniendo en cuenta que la declinatoria y la inhibitoria atacan la incompetencia objetiva y la recusación y la excusación atacarían la incompetencia subjetiva, ¿sí? Haciendo un análisis un poco más pormenorizado, como el que yo les expliqué recién. ¿Se entiende la diferencia? Si ustedes no lo ven desde Alvarado Belloso, es decir, si no lo van a explicar desde este sector doctrinario, la realidad es que no se vayan de foco y la recusación y la excusación, que son las herramientas que estamos viendo ahora, tienden a garantizar la imparcialidad del juez, ¿sí? Esa es la garantía que se tiene en miras al utilizar estos 2 recursos. Bien, entonces, para que tengan bien presente cuando ustedes lo estudien, lo importante es analizar qué es lo que se busca, cuál es la finalidad y cuál es la consecuencia, para poder identificarlos y diferenciarlos. Si nos adentramos específicamente en cada una de las herramientas, tenemos, por un lado, la recusación y por otro lado, la excusación. La recusación es la herramienta en manos del litigante, ¿sí? Es decir, de la parte, tanto de actor como del demandado. La recusación puede a su vez serlo sin expresión de causa o con expresión de causa, lo cual no significa que cuando se recuse sin expresión de causa, la parte no tenga alguna razón por la cual quiera apartar al juez de ese proceso, sino que en realidad el código lo que le permite es evitar explicar la razón por la cual lo está apartando, ¿sí? Es decir, en este caso no nos interesaría que la parte demuestre la razón por la cual quiere apartarlo de ese proceso. La recusación sin expresión de causa es el instituto más polémico dentro de lo que es recusación y excusación. Si yo les había dicho que estas 2 herramientas se miran de la manera o con el ojo más restrictivo posible, la recusación sin expresión de causa es el que más restricciones va a tener a la hora de poder ser aplicado. ¿Por qué? Porque se busca evitar un dispendio de la actividad jurisdiccional, es decir, se busca dilatar el proceso a través de la utilización de esta herramienta. Por eso es de carácter bien excepcional y va a tener requisitos y reglas específicas que hay que tener en cuenta sí o sí. ¿Cuáles son estas reglas o estos requisitos que no pueden dejar de analizarse y de tenerse en cuenta para que pueda ser aplicado? El primero de ellos es que solamente pueden ser recusados sin expresión de causa los jueces de primera instancia, ¿sí? Es decir, que no
pueden ser recusados los jueces de la Suprema Corte ni los de la Cámara de Apelaciones. Por otro lado, tenemos quiénes son los que pueden alegar la recusación sin expresión de causa, de qué manera y hasta qué momento. ¿Quién lo puede alegar? Tanto el actor como el demandado. Bueno, ¿en qué momento o de qué manera? El actor lo podrá hacer al momento de entablar demanda o en su primera presentación si fuese anterior a dicho escrito. Ahora, la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿cómo el actor en la demanda va a recusar sin causa a un juez si esa demanda se presenta ante receptoría y yo no sé de entrada qué juez me va a tocar? Lo que se hace es, en el escrito de demanda se deja asentado específicamente que si cae sorteado un determinado juez, lo quiero recusar sin causa. Entonces, en el caso de que una vez que se presente en receptoría y sortea el juez, cae sorteado el que el actor intenta recusar sin causa, lo que se hace es, se vuelve a sortear, ¿sí? Es decir, se sortea nuevo juez. Y puede serlo también en su primera presentación, como les dije recién, si fuese anterior al escrito de demanda, cual podría ser un caso cuando pida diligencias preliminares, ¿sí? Que deba producir a los fines de poder entablar de manera correcta la demanda según lo que establece el artículo 330. En este caso, si su primera presentación es el pedido de una diligencia preliminar, tendrá que ir acompañado de la recusación sin expresión de causa a un determinado juez para que pueda funcionar. Es decir, que si realizó una primera presentación, como puede ser una diligencia preliminar, no dijo nada respecto a la recusación sin expresión de causa de X juez y después entabla la demanda, ya en ese momento perdió su derecho, ¿sí? O la posibilidad de utilizar esta herramienta. También la puede utilizar el demandado cuando en su primera presentación esto sea antes o al momento de contestar demanda. Obviamente al momento de contestar demanda surge fácil, es decir, dentro del plazo que tiene para contestar, al momento de contestarla utiliza la herramienta de la recusación sin expresión de causa. Pero también podría ser antes, que cuando se da el caso, cuando opone alguna excepción previa y al mismo tiempo no contesta, sino que contestará en el plazo restante que le quede hasta los 15 días sí que tiene para contestar. Si primero opone una excepción previa y no contesta demanda, tiene que ser en esa primera presentación. ¿Cuántas veces se puede usar este recurso? En el caso de la recusación sin expresión de causa, se puede usar una vez por parte. Es decir, que si yo tengo varios sujetos que conforman la parte actora o la parte demandada, es decir, si yo tengo un litisconsorcio activo o pasivo, la facultad que ejerce uno de ellos hace perder el derecho a los demás. Es decir, que si uno de los sujetos que conforma el litisconsorcio activo, es decir, uno de los sujetos que conforma la parte actora, utiliza la recusación sin expresión de causa, todos los demás sujetos de esa misma parte pierden el derecho de poder utilizarla. Vamos a un caso práctico. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que ese derecho que tiene cada parte lo tiene vigente una sola vez en el proceso. Es decir, que lo puede utilizar una sola vez el actor, una sola vez el demandado. Bueno, ¿cómo podría darse esta situación? Por ejemplo, si se entabla la demanda y en el mismo escrito el actor aclara que va a recusar sin causa a X juez. Si cae sorteado ese, ¿qué dijimos? Que receptoría vuelve a sortear uno nuevo, ¿sí? Y en este caso acá el actor ya consumió su derecho. Únicamente, ¿qué le quedaría habilitado? La posibilidad de recusar con causa, ¿sí? Al próximo juez que se sortee. Es decir, que pierde la posibilidad en adelante de recusar sin causa. Pero el demandado sí podría recusar sin causa al nuevo juez sorteado. Es decir, que en este caso se cumpliría la regla de que se puede utilizar una vez por parte. Una vez el actor, que en este caso lo hizo al entablar demanda, y una vez el demandado,
si por ejemplo lo quiere hacer al nuevo juez que haya salido sorteado. Después está el otro caso, que tal vez es un poquito más complicado, en donde el actor entabla su demanda y se sortea un juzgado y no ejerce su derecho de recusar sin causa, es decir, no dijo nada en el escrito de demanda. Cae el juez que haya, o bueno, se sortea un determinado juez y el demandado en su primera presentación recusa, ¿sí?, al nuevo juez sin causa. En este caso no renace ante el nuevo juez el derecho, ¿sí?, del actor de recusar sin causa, es decir, él lo perdió porque se agotó el momento establecido por el artículo 14 para poder hacerlo, que era el momento de entablar su demanda, ¿sí? ¿Qué otros requisitos hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los procesos en los cuales no se admite la recusación sin causa, que son en los sumarios o en los sumarísimos? Lo mismo en el caso de que exista conexidad, es decir, ¿qué pasa si yo inicio un proceso y quiero recusar sin causa, pero en realidad ese proceso va a terminar en manos de un determinado juez por razones de conexidad? Prevalece la competencia por conexidad y no podrá utilizarse la recusación sin causa, ¿sí? Porque hay determinadas cuestiones establecidas por la ley que hacen prevalecer la necesidad de que ese proceso lo conozca un determinado juez que posiblemente entienda en otras cuestiones que sea necesario vincular. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Es decir, ¿qué pasa una vez que la parte recusa sin causa? Por un lado, como dijimos, el expediente vuelve a receptoría para ser sorteado nuevamente, ¿sí?, y se sortea un nuevo juez, pero al mismo tiempo no se suspende ni el trámite del proceso, ni los plazos, por ejemplo, para contestar demanda, en caso de que la recusación haya sido alegada por la parte actora, ni tampoco se suspende el cumplimiento de diligencias ya ordenadas. Es decir, que el proceso sigue su curso y se resuelve, ¿sí?, al mismo tiempo la cuestión de la recusación, pero todos los plazos siguen corriendo de manera normal. Ahora, ¿qué puede pasar desde la óptica del juez ante la recusación efectuada por la parte, tanto actora como demandada? Puede pasar que el juez recusado desestime esa recusación porque él considere que es improcedente. Bueno, esa resolución en donde el juez recusado desestima el planteo es apelable, obviamente. Pero también puede pasar que el nuevo juez que salga sorteado como consecuencia de la recusación no acepte esa competencia porque entienda que el primer juez sí resulta competente o que no es procedente la recusación sin causa. En ese caso lo que se hace es elevarse la contienda al tribunal jerárquicamente superior que tenga que resolver la procedencia o no de la recusación sin expresión de causa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? A mí me quedó una duda respecto a cuando dijo que solo podía hacerlo la parte Sí, una sola vez, tanto la sí, demandada como la parte actora. O sea sí. que no importa cuántas personas haya como parte, sino su calidad de tal. O sea, una sola, si son, por ejemplo, varios sujetos como parte actora, no va una acción por cada sujeto, sino por la parte en general. Exacto. Ajá. Es decir, no es que no la puedan usar los cuatro, sino que el primero que ponele que son 4 actores, ¿sí? No Sí. es que los 4 no tienen esa posibilidad, sino que si más de uno la usa, el que primero la haya usado hace perderle el derecho al resto. Perfecto. Bien. ¿Bien? O por ejemplo, los 4 tienen latentes la posibilidad. Si la usó solo uno, bueno, listo, el resto la perdió. ¿Por qué? Porque solamente se puede usar una vez por parte en el proceso. Bien. Perfecto. Esa sería la fundamentación. Bien, perfecto. Gracias. Es Profe, muy... ¿podría repetir la última parte? Lo de cuando se eleva a cámara. Sí. ¿Querés que te lo vuelva a explicar? Es decir, ¿cuándo se daría esta situación? Sí, ¿cuándo se daría? Bien. Dijimos, como para volver un poquito para atrás, que la recusación
recusación va a ser planteada por alguna de las partes, ¿sí? Actor o demandado. Bueno, ¿qué pasa con la óptica del juez? Es decir, cómo el juez recusado o el nuevo juez que sale sorteado por esta cuestión puede responder ante la herramienta utilizada por la parte. Puede pasar que el juez recusado desestime la recusación porque él entienda que no es procedente. En ese caso la resolución es apelable por la parte. Pero puede pasar que el juez recusado no diga nada, es decir, no tenga problema con esa cuestión, pero el nuevo juez que sale sorteado como consecuencia de haber sido recusado el primero, no acepte su competencia y entienda que en realidad el primer juez sí resulta competente. En ese caso, lo que se hace es elevar esta cuestión que es incidental, al tribunal jerárquicamente superior, es decir, a la Cámara de Apelaciones. ¿Para qué? Para que resuelva si procede o no procede la recusación sin expresión de causa planteada. Y para que determine quién va a ser el competente, si el nuevo juez sorteado o el juez original. ¿Ahí va mejor? Perfecto, gracias. Yo tengo una consulta. Sí. Entonces, el que rechaza la recusación, ¿tiene que justificar por qué la rechaza? El juez que rechaza la recusación sin causa. Me refiero al nuevo juez, que dice yo no soy competente o Sí. considero que no soy competente. ¿Debe justificarlo? Sí, va a decir por qué. Generalmente va a tener que ver, por ejemplo, porque se utilizó en un proceso en el cual no se podía utilizar, o porque entiende que prima algún principio en el cual el juez original tenga que entender en esa causa. Es decir, no surge expresamente de la letra de la ley, si querés que te conteste a rajatabla, en donde el nuevo juez tenga que dar una fundamentación, pero la realidad es que la va a dar. ¿Sí? No podría ser por una cuestión caprichosa. Si vos elevás al órgano superior esta controversia, la realidad es que el juez nuevo, es decir, el sorteo como consecuencia del recusado, va a tener una fundamentación. ¿Sí? Bien, perfecto, gracias. Bien, háganme todas las preguntas que necesiten porque ahora pasamos a la recusación con causa, así les queda claro. Bueno, pasamos entonces. Doctora, una pregunta. Sí. Quería preguntarle, en la práctica, ¿la recusación sin causa se da con frecuencia o es una excepción? La realidad es que no se da con mucha frecuencia. No es que no pueda utilizarse, pero la verdad es que es un recurso, por eso, que no se mira con los mejores ojos. ¿Sí? Claro, entonces, claro. La realidad es que es más común que haya una recusación con causa, ¿sí? Por más que después tal vez esa causa no proceda, porque puede suceder que se la desestime, ¿sí? Porque tiene que ser muy, muy específica, es decir, tiene que encuadrar muy bien en alguna de las causales del 17 y se tiene que probar. Pero la realidad es que la recusación sin expresión de causa, yo les diría que es la menos usada o la que menos tiende a utilizarse, ¿sí? Muchas gracias. No. Bien, pasando a lo que es la recusación con causa. En este caso, si vamos con lo que dijimos recién, el ejercicio de esta facultad tiene que ser ejercida de manera adecuada, evitando que justamente el abuso o la utilización como mecanismo dilatorio. Esto aplicaría para todas las herramientas, ¿sí? Es decir, tanto la recusación sin causa, con causa o la excusación. Ahora, en este caso en particular, no me estoy refiriendo a que en el caso de que exista una causal específica, la parte no la plantee, ¿sí? Porque obviamente se va a ver perjudicada, sobre todo con una razón más que manifiesta, sino que lo que se busca es evitar que el planteo sea malicioso, mentiroso o falaz. Entonces, ¿qué es lo que prevé el código? Que si se puede corroborar objetivamente que hubo un planteo de recusación con expresión de causa, entendiéndose que hubo un fin malicioso o dilatorio, es decir, a los fines de dilatar
la prosecución de ese proceso, el artículo 29 del Código Procesal establece que la sanción a aplicarse para la parte que haya alegado una recusación con expresión de causa y que se pueda comprobar que fue con fines maliciosos o dilatorios, aplicándose las costas y una multa procesal. ¿Sí? Entonces, fíjense hasta qué punto llega que aún ante el planteo de una recusación con causa, si se puede probar que tuvo fines maliciosos, existirá una sanción a aplicarle a esa parte, ¿sí? Pero obviamente en la recusación con causa es un poco más laxa que la recusación sin causa en cuanto a la forma en la que se la mira. Porque si específicamente yo tengo una razón por la cual quiero apartar a ese juez, obviamente va a tener una mayor aceptación que la otra. Por lo tanto, ¿qué es lo que la recusación con causa busca o cuál es el objetivo? Es el remedio legal por el cual las partes pueden separar al juez de un conocimiento, o sea, del conocimiento del proceso, teniendo en cuenta que las relaciones o las actitudes que tenga el juez con alguna de las partes o respecto a la materia del proceso puedan poner en duda la imparcialidad de su decisión, ¿sí? Es decir, acá unimos dos cosas, tanto que es un remedio que tiene el litigante para separar al juez basado en alguna cuestión en particular, en las relaciones, en las actitudes que tiene el juez con alguna de las partes o con la materia del proceso. Que eso haga suponer, más que suponer, porque no nos podríamos basar en indicios, sino que den como consecuencia, a partir de la prueba que se acompañe, que se ponga en duda la imparcialidad del juez en la decisión de ese proceso en particular. Esto también es relevante. ¿Cuáles son las diferencias que tiene la recusación con expresión de causa de la sin? La recusación con expresión de causa puede plantearse en cualquier momento del proceso, lo cual lo van a encontrar así o se dice así de manera liviana y en realidad no es tan así. Tiene o encuentra algunos límites, que cuáles son lo establecido en el artículo 14 y lo que se amplía con el artículo 18. ¿Bien? Es decir, ¿cuáles son los momentos en los cuales se puede plantear la recusación con expresión de causa? Los mismos que el 14, es decir, por el actor y por el demandado, al momento de entablar la demanda o en su primera presentación, si fuera anterior, y por la parte demandada en su primera presentación, sea la contestación de demanda o algún acto procesal anterior. Y se amplía al caso de que la causa, ¿sí?, que hace nacer la recusación con causa, sea sobreviniente a lo establecido en el artículo 14. Bueno, ¿cuál es el momento en el cual se puede interponer la recusación con causa si la causa fuera sobreviniente? Dentro de los 5 días de haber llegado a conocimiento del recusante la causal que lo podría hacer separar al juez de ese proceso. Y siempre que quede antes, o sea, siempre que la causa no haya llegado a sentencia, ¿sí? Entonces, es cierto, pero no tan así, que se puede plantear en cualquier momento del proceso, sí, en tanto y en cuanto exista una causa, con los límites del 14. Y si es sobreviniente, podrá ser en cualquier momento del proceso, aunque sea posterior a esto, pero dentro de los 5 días de haber llegado a conocimiento del recusante esa causal, ¿sí? Y siempre que el proceso ya no haya tenido sentencia definitiva. También otra de las diferencias cruciales es que se puede plantear todas las veces que aparezca una causal que encuadre en el artículo 17, es decir, que acá ya no juega el principio de que las partes tienen una sola oportunidad de plantearlo, sino que se podrá plantear todas las veces en donde el juez que haya caído sorteado caiga en alguna de las causales del artículo 17, ¿sí? Y se puede plantear por cualquiera de los litigantes, es decir, acá ya no juega el principio de que si tengo varias personas por parte, si la utilizó uno le hace perder el derecho al otro, no. Es decir, se mantiene el derecho de todos, por más que esa
el actor, el demandado, sea uno o sean cuatro, y por los terceros citados al proceso. Es decir, que se amplía la legitimación para poder utilizar este recurso, ¿sí? Y la utilización del mismo por uno de ellos no le hace perder la oportunidad al resto. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando existe una causa, la causa es objetiva, más que objetiva, existe para uno y para todos, ¿sí? Aparte puede ser la misma o puede ser diferente. Y por último, y súper importante, que va a ser a la procedencia, ¿sí?, de la recusación con causa, es que es imprescindible señalar concretamente los hechos que ponen en peligro la imparcialidad del juez. Es decir, que al momento de plantear la recusación con causa, se requiere una fundamentación seria y precisa de los hechos que configurarían la causal que da lugar a la recusación. Es decir, que es indispensable establecer los hechos demostrativos de la causal, que va a poner en peligro esa imparcialidad, como así también acompañar toda la prueba de la cual la parte se intenta valer para que proceda la recusación con causa, ¿sí? No vale solamente ni con indicios, ni siquiera con los hechos que establezca la parte, sino que se tiene que acompañar toda la prueba de la cual se basan los dichos del actor o del demandado. ¿Cuáles son las causales por las cuales se puede recusar con causa? Son aquellas que están enumeradas en el artículo 17 del Código Procesal y son taxativas. Es decir, acá hablamos de un número cerrado en donde no se puede crear ningún motivo que no esté reglado por la ley. Es decir, solamente procede la recusación con causa alegando alguna de las causales del artículo 17. Por ejemplo, se han alegado causales como el presunto mal desempeño de un determinado juez o la demora en la que incurre ese juez de manera recurrente en el dictado de las resoluciones o errores de hecho o de derecho. Todo ese tipo de cuestiones que son contextuales o aledañas a las establecidas en el artículo 17 se desestiman de manera indímine, ¿sí? Si no encaja en alguno de los incisos del artículo que les digo, directamente no procede la recusación. Hay bastante doctrina que divide, ¿sí?, lo que serían las causales, por ejemplo, en objetivas, en subjetivas, según qué es lo que se ataca, ¿sí?, si la persona del juez, si el proceso. En cuanto a la clasificación, ustedes lo pueden analizar o lo pueden estudiar desde cualquiera, ¿sí? La clasificación no hace el contenido, sino la que a ustedes más les sirva o les convenga para poder estudiar, o que les sirva como clasificación en la cabeza para tener en cuenta. Gossaini, por ejemplo, las divide en objetivas y en subjetivas. Subjetivas van a ser aquellas que resulten de la amistad, enemistad o el interés que tenga el juez en el resultado del conflicto. Todas las demás, para él, son consideradas causales objetivas, ¿sí? Tampoco la verdad es que lo vamos a ver desde ese punto de vista, pero por las dudas, si lo llegan a ver y ven alguna clasificación y no entienden qué relevancia tiene, ustedes la pueden analizar o estudiar desde la que quieran. En cuanto a las causales, no las vamos a desarrollar con ¿sí?, muy extenso, sino que les quiero hacer algunas menciones que tengan que ver con cada una que resulten relevantes. Por ejemplo, la primera habla del parentesco o de la afinidad, que se extiende a la relación que pueda tener el juez con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados. ¿Sí? Es decir, que el parentesco y la afinidad del juez se extiende a todos ellos, es decir, no solamente a la parte, sino también a quienes lo representan. Y obviamente el fundamento en qué va a estar, en la posibilidad que el afecto que provoca una relación familiar, bueno, el afecto o el odio, es decir, tanto desde un punto de vista como el otro, comprometa la imparcialidad de ese magistrado. ¿Bien? Ese no tiene mayores dificultades, sino que se puede extender no solamente a la parte, sino también a los representantes. Después, la otra causal es que haya interés en el pleito, ¿sí?, tanto él, los cosanguíneos o afines, o que se tenga una sociedad, es decir, que el juez conforme una sociedad con alguna de las partes integrantes del litigio.
Para que resulte procedente la causal de que el juez tenga interés en el pleito, se definió que el juez tiene que encontrarse ¿en qué? En una situación de aprovechar o de sufrir las consecuencias del fallo. Es decir, que esto se relaciona con los beneficios que podrían resultar para el juez o para alguno de sus familiares una sentencia favorable respecto de ese proceso. Por lo tanto, acá no interesa que al juez le interese que el pleito sea resuelto, sino que el pleito sea resuelto en un determinado sentido que lo haga prescindir de la justicia de la resolución, ¿sí? Es decir, que tienda a resolverlo de determinada manera. A eso va con el interés en el proceso. Después hay una discusión doctrinaria en cuanto a de qué tipo de interés hablamos, es decir, si ese interés es solamente económico o si traspasa a bienes inmateriales. Hay un sector de la doctrina que entiende que alcanzaría a bienes inmateriales, que es, por ejemplo, lo que sostiene Gossaini, y lo que sostiene Arasi o la misma Corte Suprema es que esta causal de recusación solamente se referiría a intereses económicos o pecuniarios. Después, la otra causal que tenemos es que exista pleito pendiente, es decir, que haya un proceso en curso entre alguna de las partes y el juez, con la única condición que ese proceso sea anterior al que es materia de recusación, ¿sí? Es decir, tiene que existir un proceso que ya se encuentre iniciado y en curso para que en el cual una de las partes actuaría como juez, pueda ser recusado con expresión de causa, a fin de que, de evitar promover el otro, en donde el juez actuaría como parte, para apartar al juez de la causa, ¿sí? Otro es haber sido... Espera. Ahora lo vamos a ver. Cuando veamos el trámite, yo les explico bien ante quién se presenta y quién lo resuelve y cuáles son los requisitos que se tienen que dar para que proceda ese trámite, ¿sí? Avísame, Manuel, si tenés otra duda, pero no llegamos. Perfecto. Entonces, otra de las causales es, por ejemplo, que el juez haya sido denunciante o denunciado por alguna de las partes o que se haya entablado alguna denuncia ante el órgano de enjuiciamiento de magistrados. Acá lo importante también es que, por ejemplo, en cuanto a la denuncia, es que haya tenido cursos favorables, es decir, no alcanza con que se haya denunciado o que resulte denunciante, sino que esa denuncia haya tenido curso, independientemente del resultado, tanto la denuncia ante el órgano de magistrados como una denuncia en un juicio penal, correccional o contravencional, ¿sí? El único requisito es que de la denuncia se haya dado curso independientemente del resultado de la misma. Otra de las causales es que el juez sea acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes. La verdad es que no tiene mayor conflicto o mayor dificultad esta causal, sino que obviamente lo que se pretende es eludir la probable parcialidad del juez cuando se encuentre en alguna de estas situaciones patrimoniales en relación a alguna de las partes, ¿sí? Y tener en cuenta que aún en este caso sí hay una excepción, que es que no procede esta causal cuando esa calidad se la tiene respecto al Banco Nación, al Banco Provincia o algún banco oficial de cada provincia. No sé quién tiene abierto el micrófono, pero no se escucha nada. Espera que se lo voy a silenciar. Ahí está. Bien. Después tenemos el haber patrocinado o defendido a alguna de las partes en cualquier tipo de proceso, es decir, que el juez haya funcionado como patrocinante, ¿sí? O que haya sido defendido por alguna de las partes que conforme ese proceso. Y la segunda parte de esta causal es sumamente relevante, porque habla de qué? De que el juez haya emitido opinión anticipada. Esta es la parte de
esta causal que a mí más me interesa, porque es una de las causales más utilizadas para recusar con causa, que es la conocida como prejuzgamiento. Generalmente lo que se hace es que se le quiere dar una interpretación por las partes mucho más amplia de lo que en realidad tiene, ¿sí? Por ende es la causal más controvertida. Para que proceda la causal de prejuzgamiento es necesario que el acto sea expreso, es decir, que exista realmente y que se pueda demostrar, y que la opinión anticipada se produzca en el juicio en trámite, ¿sí? O que sean declaraciones relativas a ese juicio en particular respecto a cuestiones que tengan que ser resueltas en la sentencia definitiva. Es decir, no vale cualquier pensamiento que tenga el juez o que haya utilizado o que haya sentenciado en otro proceso, sino que se circunscriben a ese proceso en particular y referente a cuestiones que deban ser resueltas en la sentencia. Por lo tanto, ¿qué estará excluido? Los casos de opiniones o de sentencias en casos similares, o de las decisiones que se hayan tomado en los incidentes o en medidas cautelares, o en las posturas que tenga ese magistrado académicamente hablando, ¿sí? O que se hayan expresado en publicaciones o en congresos, ¿sí? Es decir, tiene que estar bien delimitado en ese proceso en particular. Y por último nos quedan los que son de carácter subjetivo, que tienen que ver con la amistad, la enemistad o los beneficios recibidos por el juez, que en este caso el impedimento para obrar no es tan evidente o no surge tan manifiesto, sino que generalmente son conocidos entre aquellas partes que se encuentran vinculadas, ¿sí? Obviamente cuando uno habla de amistad o de enemistad, no es frecuencia en el trato sin que implique una amistad o un lazo estrecho, sino que exista realmente un motivo que haga dudar de la imparcialidad del juez como consecuencia de esta relación. Lo mismo respecto de los beneficios que haya recibido el juez por alguna de las partes, es decir, que se busca que por gratitud el juez comprometa esa imparcialidad. Esto sí, ténganlo en cuenta, cuando se habla de amistad o de enemistad, solamente estamos hablando de la relación que une al juez con la parte y no es extensivo a sus representantes. ¿Por qué? Porque si fuese extensivo a un abogado, digamos que directamente ese abogado perdería la posibilidad de litigar de manera recurrente ante determinado juez, ¿sí? En todo caso, quedaría la herramienta de la excusación con motivos de decoro o delicadeza, en donde el juez, si entiende que aún así tiene comprometido su imparcialidad como consecuencia de la relación que la une o lo une con el litigante, en ese caso no funcionará a partir del instituto de la recusación, sino a partir de la excusación. Bien, ahora pasando al trámite, es decir, cómo se lleva a cabo, cómo se plantea, ante quién lo resuelve. La recusación con expresión de causa se deduce ante el juez recusado, es decir, ante el juez que yo quiero recusar, si estamos hablando de un juez de primera instancia, ¿sí? O ante la Cámara de Apelaciones o la Suprema Corte, si yo quiero recusar con causa a alguno de sus miembros, que es una de las diferencias que tiene con la recusación sin causa, que dijimos que la recusación sin causa no procede para los jueces que conforman cámaras de apelaciones o Suprema Corte, ¿sí? En el caso de la recusación con expresión de causa, sí se amplía el marco de los jueces que pueden ser pasibles de este recurso. Entonces, se deduce ante el juez recusado o ante la Cámara de Apelaciones o Suprema Corte si yo quiero recusar a alguno de esos miembros. ¿Qué es lo que tengo que, formalmente, qué es lo que la parte tiene que alegar en su escrito de recusación? Tiene que exponer tanto la causal de recusación, es decir, en cuál de las causales establecidas en el artículo 17 entiende que se encuentra comprometido, y se tiene que proponer y acompañar toda la prueba de la cual el recusante se quiere valer para poder comprobar la procedencia de la causal.
Por ende, puede suceder que el juez recusado rechace in limine el pedido de recusación con causa. ¿Cuándo? Cuando no se funda en alguna de las causales del artículo 17, cuando no se acompaña a la prueba pertinente o cuando es planteado fuera del plazo establecido en el artículo 18. Bien, en este caso directamente no se le da curso al planteo y directamente el juez que se intenta recusar puede rechazar in limine este planteo. Siempre el rechazo in limine, sea de la recusación o de cualquier otra cuestión, como por ejemplo de la demanda, también se analiza en términos restrictivos. Por ende, se dan causales específicas por las cuales el juez podría rechazar in limine el planteo de la recusación. Ahora, en cuanto a quién va a conocer de la recusación, una cosa es ante quién yo lo planteo y otra cosa es quién conoce y resuelve este pedido. Y acá tenemos una diferencia. Si yo estoy recusando a un integrante de la Cámara de Apelaciones o de la Suprema Corte, van a conocer en este recurso o en esta herramienta los que conforman esa Cámara o esa Suprema, integrándose el tribunal, ¿sí?, para poder suplantar al juez recusado. Y si yo estoy recusando a un juez de primera instancia, conocerá en este trámite la Cámara de Apelaciones respectiva. Bien. Entonces, recibida la recusación con causa, en tanto no se rechace in limine, el juez previo a poder pasar estas actuaciones a la Cámara de Apelaciones respectiva o al resto de los integrantes de la Cámara de Apelaciones o de la Suprema Corte con quien la integre, lo que tiene que hacer es elevar un informe en el que básicamente diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con la procedencia de esa causal, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Si este juez recusado en el informe reconoce los hechos, directamente el encargado de resolver lo va a tener por separado de la causa, ¿sí? Es decir, si tanto el que recusa como el recusado están de acuerdo y surge de toda la prueba que se acompaña que la causal es procedente, tanto la Suprema Corte, la Cámara o la Cámara en grado de apelación conoce en esta cuestión, entiende que lo va a tener por separado de la causa. Si en ese informe que eleva el juez que se intenta recusar niega lo alegado por la parte actora o por la parte demandada, lo que se hace es que se forma un incidente, el cual se abre a prueba por 10 días, donde se tendrán que producir todas las pruebas a los fines de determinar si esa causal se admite o se rechaza. Una vez que se vence el plazo de este periodo de prueba, se tiene que resolver el incidente dentro de los 5 días. ¿Y qué es lo que dirán? Si efectivamente se desestima o si se admite la recusación con expresión de causa. ¿Qué pasa mientras tanto? Es decir, bueno, bárbaro, se forma incidente, por ejemplo, porque el juez que se intenta recusar rechaza la causal o entiende que no procede. ¿Qué pasa con el expediente principal? Siempre sigue su curso, es decir, no se suspende ninguno de los plazos establecidos en ese proceso. Por lo tanto, se sortea un nuevo juez o se integra la Cámara o la Suprema Corte con el integrante faltante y sigue el curso normal del proceso hasta la resolución de la controversia. ¿Cómo se puede resolver? O porque se desecha la recusación, en ese caso, ¿qué pasa? El expediente vuelve al juez original, ¿sí?, y seguirá entendiendo aquel juez que se intentó recusar, y si esa recusación fuera admitida, lo que va a hacer es que el expediente quede radicado de manera definitiva ante el nuevo juez sorteado, o seguirán conociendo los integrantes de la Cámara o de la Suprema Corte con ese integrante nuevo que viene a suplantar, ¿sí?, al recusado. Profesora, Dime. si se niega, ¿cuántos días serán? Si el juez eleva ese informe y rechaza la recusación, se abre a prueba por 10 días. Ah, perfecto. ¿Sí? Y una vez que vence ese plazo de 10 días, la Cámara o la Suprema Corte tendrá un plazo de 5 para resolver.
Bueno, gracias. Sí, son dos plazos distintos, te digo porque a veces a uno se le confunde una cosa con la otra. Manuel, creo que vos me habías preguntado por esto, decime si te queda claro o si querías hacer una pregunta respecto del trámite. Perfecto. Bien. Ojo con esto, antes de pasar a excusación, por si en algún momento les surge la duda para que les quede claro, por más que las causales que dieron lugar a esa recusación, ¿sí?, desaparezcan, subsisten los efectos provocados como consecuencia de la recusación con causa. Es decir, que el juez recusado no reasume en ningún momento su competencia, ¿sí? Si se dio lugar a la recusación con causa, por más que se haya formado incidente o no, es decir, independientemente de que el juez recusado se haya opuesto o no se haya opuesto, si está resuelta y se le dio curso y está admitida la recusación con causa, por más que en adelante, durante la vigencia de ese proceso, desaparezcan las causales que dieron lugar a la recusación, subsisten siempre los efectos provocados. Es decir, que ese juez que se vio apartado de la causa no podría reasumir la competencia. Sí, les digo por qué es importante, para que ustedes sepan que los efectos se consuman. Y por último, nos queda ver la excusación, que no tiene mayores dificultades, ni una vez llegado hasta acá con todo lo que vimos, vamos a ampliar algunas cuestiones mínimas, sí tener en cuenta, como les dije al principio, que la excusación, a diferencia de cómo funciona la herramienta de la recusación para los litigantes, la excusación es un deber que tiene el juez de apartarse del proceso. Es decir, en este caso es una declaración hecha por el juez, no por las partes, ¿sí?, para apartarse de la causa, pero en este caso los casos que dan lugar a este apartamiento son apreciados con mayor amplitud que los que vimos en la recusación. ¿Por qué? Porque las causales van a darse en dos supuestos, o en las que constituyen un deber para el magistrado que surgen del artículo 17, ¿sí?, es decir, aquellas que en el caso de que se pueda comprobar que el juez, viéndose implicado en alguna de las causales del 17, no se excusó, tendrán consecuencias gravosas para él, y se amplían a las llamadas causales íntimas, es decir, cualquier otra causa que le impliquen al juez algún impedimento moral para juzgar con imparcialidad. Son aquellas fundadas en motivos graves de decoro y delicadeza. Es decir, que acá no solo procederá una excusación basada en alguna causal del artículo 17 establecida por el Código, sino que se amplía a cualquier otra causal de carácter íntimo que dé como consecuencia o que el juez entienda que le genere un impedimento para juzgar con imparcialidad. ¿Fundada en qué? En esto que yo les digo, que son motivos graves de decoro y delicadeza, no mucho más. Hay doctrina y jurisprudencia encontrada en el sentido de que si el juez tiene que dar fundamento suficiente de a lo que llama una causa íntima, hay alguna que entiende, la gran mayoría entiende que no. Es decir, si el juez, que es aquel que tiene que garantizar la imparcialidad, entiende que no la podría garantizar, no se necesitará más que eso para que proceda la excusación. Hay algunos que entienden que tendría que dar un fundamento por lo menos suficiente para que proceda. La realidad es que si el juez se está excusando es porque él entiende que su propia imparcialidad se encontraría alterada, ¿sí? Obviamente las partes no se pueden oponer a la excusación ni le pueden dispensar la causal invocada, ¿sí? Es decir, que una vez que el juez se excusa, la parte no tiene nada para decir. El único habilitado para oponerse a esa excusación es el juez que sale sorteado en su reemplazo. En ese caso, si el nuevo juez, no sé, con los fundamentos que dé en el caso particular, entiende que el juez anterior no tendría posibilidad de excusarse, lo que se hace es lo mismo que vimos para la recusación, que se eleva la contienda
al órgano de alzada para que resuelva esta incidencia, ¿sí? Y por último, como yo les dije recién, al funcionar como un deber del juez, ¿qué pasa en el caso de que se pruebe que el juez ha omitido utilizar esta herramienta, o herramienta siempre que ustedes lo entiendan como esta obligación que tiene? Incurre en lo que se llama falta grave. Es decir, perdón, no les bajé el power. Es decir, que puede ser sometido a enjuiciamiento, ¿sí? Y el órgano que lo juzga decidirá si esto es motivo suficiente para removerlo del cargo. Por más que nunca es de manera automática y tendrá que pasar por un proceso de enjuiciamiento, siempre tengan en cuenta lo que implica, ¿sí? La no realización de este deber. Bien, con esto más que suficiente la clase, pero díganme si les quedó alguna duda, porque es sumamente importante que entiendan estas dos herramientas que vimos hoy. Yo tengo una pregunta. ¿Es lo Sí. mismo excusación que renuncia? No, depende, es decir, depende cuál sea la fundamentación o la causa. La realidad es que ¿ante qué situación un juez podría renunciar? No sé. O sea, ¿a qué te referís con ese concepto? Claro, sí, sería un sinónimo excusarme y renunciar. ¿De renunciar para entender en ese proceso en particular? Sí. Sí, si lo ves a grandes rasgos parecería que sí. La verdad es que está renunciando. Yo no utilizaría esa palabra. Entiendo a lo que vas. Lo que pasa es que yo no la utilizaría para hablar de este caso en particular porque tal vez podría darse a entender que no termina de quedarte claro el concepto. La verdad es que a grandes rasgos sí, en tanto en cuanto entiendas que esa renuncia está basada en que el juez entiende que no puede garantizar la imparcialidad para resolver un conflicto. Pero no sería el término apropiado, si quieres ir a hilar fino. Bien, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Yo te lo pregunté a ver a dónde ibas, porque tal vez hablabas de renunciar del cargo, entonces no era lo mismo hablar de renuncia en cuanto a su profesión, es decir, al cargo que está cumpliendo independientemente de ese proceso o de todos, o si hablabas de una renuncia en el entendimiento de ese proceso en particular basado en este fundamento que yo te digo, ¿sí? A eso iba con lo que te pregunté. Claro, perfecto, entiendo la diferencia entre el renunciar al cargo o Sí, pero de todas maneras, por más que yo entienda a lo que vas con tu pregunta, no la utilizaría. O sea, no utilizaría ese término para hablar de excusación. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? O que la quieran escribir, es lo mismo para mí. ¿No? Bueno. El Power casi seguro que ya lo tienen subido en el campus. Les digo para que les sirva de referencia para tenerlo y cualquier otra cosa que necesiten me preguntan y nosotros nos vemos la semana que viene. ¿Dale? Muchas Dale, gracias, muchas doctora. gracias. No, por favor. Hasta luego.